Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Baruch, oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, Adonai tu Elohim, es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso tu Elohim bendijo el día de Adonai y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que Adonai tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Amén. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamashiach, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamashiach nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron. Y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el Alejitaf, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la sabiduría, la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamashiach de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación.
la alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Emet. Capítulo 71. Para la gloria, honra y honor de nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y del Cordero. Damos gracias por su amor. Seguimos dando testimonio de su amor y de su misericordia, testificando que no somos miembros de ninguna religión, no seguimos ningún maestro, ningún rabino, ningún pastor que esté en la tierra. Nuestro pastor es Jadebar de Elohim Hamasía, el hijo de Elohim, que dio su vida por nosotros y por todo el mundo, que me ha mostrado su amor y ha permitido que recibiera el testimonio del Espíritu, mostrándome a aquel que vino mediante agua y sangre, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que me da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres en él concuerdan. De manera que él es mi pastor y no me ha faltado. Aunque en mis años ya cumplidos 68, ha sido un bregar, como cada cual sabe su peregrinar en esta tierra como ha sido. Para mí ha sido un enfrentamiento prácticamente siempre con la muerte, en el sentido que en verdad he sentido que mi vida ha sido un enfrentamiento con la muerte, y aún lo es. Pero he escogido siempre la vida. Por eso el testimonio que doy, aunque yo no soy la vida es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando hablo de Él, hablo de la vida, porque estoy de parte de la vida, porque busco la vida, porque no hay nada ni nadie en este mundo, ni nada que proceda de este mundo, que tenga palabra de vida eterna, sino que aquel que descendió del cielo, que existe desde el principio de la creación. Como dice la primera palabra que salió, fue engendrado por la palabra de Elohim, de agua y del Espíritu. Cuando Elohim dijo: sea la luz, nació el unigénito del Padre en la misma gloria de Elohim, y reveló la gloria de Elohim con la manifestación de aquella luz verdadera que iluminó todo el universo. Toda la soberanía de Elohim quedó bajo la luz de su Hijo y las tinieblas no prevalecieron. De manera que al amparo, como dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, al amparo, a la fortaleza, al abrigo del Altísimo, estamos morando
Como dice, no me propongo ni en mi mente ni en mi corazón palabra alguna, porque de verdad que a veces no tengo palabra para dar, porque no tengo palabra de vida eterna para darle al mundo. Pero cuando me siento aquí le pido al Eterno que por medio de su palabra ministre a mi vida, para darle palabra a todo aquel que desee recibirla y para dar el testimonio que Él me da a mí. Así que una vez más, la gloria, el honor y el poder al que está sentado en el trono, la alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza, al Cordero, aleluya, a nuestro Elohim, al cual le debemos nuestra salvación. Damos gracias. Capítulo 8. Continuamos. Y leemos la palabra de nuestro Mesías en capítulo 8. Voy a leer en el versículo 33. Versículo 31. Dijo entonces Josué a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de la palabra de Elohim está en el libro conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y es el testimonio de la palabra de Elohim que está revelado en este libro, y es al único que se le dijo: escribe en un libro todo lo que ves, y que dijo la verdad de todo lo que vio y oyó acerca del Mesías. De manera que permanezco, aunque creo en las Escrituras, pero permanezco en la palabra de nuestro Mesías, y Él es el que me da el entendimiento de las Escrituras, porque Él es el cumplimiento de las Escrituras. Las Escrituras señalaban desde el principio de Bereshit, desde la Bet de Bereshit, señalaban a este que está revelado en este libro. Así que por eso permanezco en su. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No sigo ningún maestro, no tengo estudio avanzado, no he hecho estudio en ningún instituto político, eso teológico. Reitero esto, hermano, porque delante de Elohim y delante de sus ángeles estoy hablando y estoy dando testimonio. No hago doctrina, doy un testimonio. No soy pastor, no soy maestro, no soy profeta. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Josué le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Josué le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacer las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Y Josué le dijo: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Elohim, la palabra de Elohim oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Elohim. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yehoshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yehoshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yehoshua le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Yud-He, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Yehoshua se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bien, hermanos, como vemos, a partir de el versículo 37 en este capítulo 8, la controversia de aquellos judíos que contendían con él giró en torno a Abraham, por cuanto él les decía que todo aquel que hacía pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron ellos y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yehoshua le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. De manera que ciertamente Abraham, conforme a la palabra de Elohim, a la palabra del Eterno, dada por medio de su Hijo, porque el Hijo es la palabra de Elohim que se hizo hombre. El Hijo es la palabra de Elohim que existe desde el principio de la creación. Es el ungido, por cuanto no solo el Espíritu, porque dice que
En el principio era la palabra y la palabra era Elohim, era con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. De manera que, aunque aquella primera palabra salió del Espíritu, salió del Eterno, y de esa palabra nació su Hijo, por eso es la palabra de Elohim. Sin embargo, todo lo que hizo Elohim, lo hizo por medio de su Hijo. La creación, si es una obra del Eterno, del Padre, únicamente del Padre, pero las obras que se hicieron en la creación, es decir, las obras de la creación, no la creación, la hizo Elohim por medio de su palabra. De manera, hermanos, que a partir de fíjense que aquí en el capítulo 1 de Bereshit, capítulo 1 de Bereshit, y lo vamos a leer porque ya sobre eso hemos hablado, acerca del verdadero hombre. Aunque el Hijo nació en el principio, Elohim quiso que tuviera cuerpo. Elohim quiso darse a conocer por medio de su Hijo, de manera que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de el Hijo de Elohim. El Hijo de Elohim es el verdadero hombre, es el hombre primigenio, como decir el no diría prototipo, no tengo la palabra exacta, pero fue por medio de él que Elohim hizo todas las cosas, incluyendo la humanidad, incluyendo al hombre formado del polvo de la tierra. De manera, hermano, que si analizamos el capítulo 1, estaba oyendo un estudio de un canal judío, por supuesto, y él estaba diciendo que en el capítulo 1, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó y lo bendijo Elohim y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. Y dice: y dijo Elohim: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, etc. Como ven, a este hombre se le dice que se multiplique, pero en el estudio el hermano decía que aquí la palabra tierra era eretz. Sin embargo, en el capítulo 2, cuando el hombre es formado del polvo de la tierra, entonces se le dice Adamá, es decir, a la tierra no se le dice eretz, sino Adamá. Así que
él notaba esta diferencia y aunque, por ejemplo, él en su estudio decía que cuando expulsan a Caín en el versículo 3, en el capítulo 3 o 4, cuando Elohim expulsa a Caín por haber asesinado a su hermano, le dice: ahora ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar fruto. Errante y extranjero será en la tierra. Y dijo Caín a Adonai. Fíjense que aquí dice Adonai, no dice Elohim, porque quien está tratando es con el hijo de Elohim. A partir del capítulo número 2 está Adonai Elohim. Es decir, que ya el hijo comienza a obrar, ya no es Elohim. Y le dice aquí: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echa hoy de la tierra. En el hebreo es Eretz. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Es decir, a donde lo iban a expulsar era Adamá. Y sucederá que cualquiera que me matara, cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Adonai: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Adonai puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en Adamat de Nod, al oriente de Edén. Es decir, hermano, él hacía notar estas, como decir, diferencias que no podemos notar en el lenguaje, en el español, digamos. Sin embargo, en el hebreo que estoy tratando, bien, hermano, lo que estoy tratando de decirle, que el Hijo existe desde el principio, y todo lo dice el primer capítulo del Evangelio Eterno. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra de Elohim. Ya era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, no creadas. Ya fíjense que se está hablando de aquel que es la palabra. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Que Abraham comienza en el capítulo 12 del Tanaj, pero que en el capítulo 12 podemos leer: dijo el Eterno a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Antes de continuar, hermano, debo decir que según el capítulo 1 de Bereshit, cuando Elohim creó al humano, la palabra usada en tierra es Eretz.
Sin embargo, cuando creó al Adán en el de polvo de la tierra, fue Adamá. De manera que, como les he dicho, desde el principio hay una distinción entre Eretz y Adamá. No solo en el sentido espiritual, porque he verificado y Adamá representa el suelo de la tierra, el polvo, la tierra no cultivable, y Eretz es como decir cuando va a ser aquel huerto, es Eretz porque es una tierra cultivable, una tierra fructífera. De manera que cuando el pueblo de Israel está en Egipto, se usa la palabra Bemitzraim, refiriéndose a la tierra de Egipto como el desierto, como un desierto. Y cuando llama a Moisés, al igual que cuando llama a Adán, se utiliza la palabra Eretz, a la tierra que te mostraré. Y cuando llama a Moisés es Eretz, es decir, es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra fructífera. Cuando es decir, con la venida del Mesías, se utiliza de algún modo lo que es el mundo es decir, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y los suyos, es decir, hay una distinción entre el mundo y los suyos. En el capítulo 1 dice que cuando él crea al humano, dice que eran Benei Elohim, hijos de Elohim. Sin embargo, los de Adamá eran Benei Adán, y que los hijos de Elohim, es decir, que eran de Eretz, se mezclaron con las hijas de los hijos de Adán, es decir, de lo Benei Adán, y por eso es que viene el diluvio sobre la tierra, de manera que cuando Noé sale de el arca es Eretz, es decir, una tierra cultivable. Digo esto, hermano, para que podamos tener desde el principio ha habido una distinción, como dice, que aunque estamos en el mundo, ¿sí?, no somos del mundo, y los que son del mundo, es decir, él ya está haciendo una distinción. Él dice, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Juan dice, el que es de la tierra es terrenal, pero el que viene del cielo está sobre todo. Así que, hermano, esta distinción de los hijos de Elohim, de la tierra donde están
los hijos de Elohim son, es decir, se usa siempre una palabra diferente. De Egipto se usa Bemisraim, como decir el desierto de Egipto, refiriéndose a la nación de Egipto. Es por ello, hermano, que siempre, aún, por eso es que el hebreo, me gusta leer el Tanaj, porque hay distinciones que solamente el hebreo nos la puede dar. Por ejemplo, aquí dijo el Eterno a Abraham: vete para ti de tu tierra, Mearetz Let Leja, es decir, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, el Haaret, a la tierra que te mostraré, es decir, a una tierra cultivable, a una tierra buena, a una tierra donde fluye leche y miel. Lo importante es que Abraham, quien trata con Abraham, no hay, en ese tiempo no habían profetas, como lo conoció después, posteriormente Israel, que habían profetas en la tierra de Israel, sino que aquí directamente es la palabra de Elohim que trata con Abraham, porque le dijo el Eterno a Abraham, le habló, es decir, Bayomer Adonai, le habló el Señor, no dice Elohim. Adonai es referido a Señor en este caso. Así que quien le habla aquí es el Mesías, no le habla a Elohim. De manera que es la palabra de Elohim quien se le revela a Abraham, quien trata con Abraham y a la tierra que él le mostrará, en este caso Haaretz. Estoy diciendo esto porque los judíos en este capítulo 8, ya al final, hay una controversia con relación a Abraham, en que ellos eran descendientes de Abraham y que nunca habían sido esclavos. Es decir, Adán fue obediente a la palabra de Elohim. Cuando vamos a ir hablando en dos perspectivas, es decir, cuando ellos están contendiendo con él en palabra, aquí en el capítulo 8, le dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Josué le dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Ellos se consideraban Benei Elohim. Pero vemos que en el principio los Benei Elohim se juntaron con los Benei Adán. Los Benei Adán eran aquellos que procedían de Adamat.
y los hijos de Elohim procedían de Eretz. Y ellos están diciendo que ellos eran hijos de Elohim y ciertamente estaban en Eretz Israel. Estaban en la tierra que Abraham, es decir, que Adonai, por medio de su palabra, le había prometido a Abraham. De manera que con sus obras ellos mostraban dos cosas. Uno, que no eran dignos de estar en Eretz Israel. Y número dos, que no eran Benei Elohim. Y él le dice, si fueseis, ellos le dicen, un padre tenemos que es Elohim, nosotros no nacimos de fornicación. Les he dicho que hasta el día de hoy hay un canal judío que se llama Punto Bresle. Es el canal más, si así pudiéramos decir, representativo de la teología del judaísmo, donde ese canal hace énfasis en que ellos no creen en, como decir, en que el Hijo de Elohim se encarnó. Ellos dicen que en este caso es hijo de fornicación por cuanto no es hijo de José, y mencionan a alguien como el padre, en este caso humano, de el Mesías. Es decir, que esta teología de la fornicación es algo que ellos hasta hoy mantienen. Y ellos se consideran Benei Elohim en Eretz Israel. Por eso le dice, Yehoshua le dijo, si vuestro padre fuese Elohim, como decir, si verdaderamente ustedes fueran Benei Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. A veces, como hombres, nos vemos en una situación en que de algún modo estamos frente a una persona que no reconocemos de momento y no tenemos el trato más adecuado con esa persona, pero cuando se extiende la conversación y esa persona se identifica, pues rápidamente cambiamos nuestra posición, nos disculpamos y hay una armonía. Fluye la armonía en la conversación, fluye la paz. Es decir, recibimos con agrado a esa persona luego de haberse identificado y de conocer quién verdaderamente es. Pues esto es lo que le está diciendo el Mesías: si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. De manera, hermano, que es de humano, cuando estamos presentando este evangelio, cuando estamos presentando a este Mesías, que es la palabra de Elohim que se hizo hombre, que existe desde el principio,
que no vino al mundo a nacer, sino que vino al mundo a morir, a darse en sacrificio por nuestros pecados, que dio testimonio de Elohim por cuanto, y de su Padre, de Elohim y Padre, por cuanto no solamente nació de él, sino que también habló la palabra de Elohim, y las obras que hizo son las obras de Elohim, del Padre. De manera que Elohim es el Padre, es el Creador y es el Padre de este Mesías. Y que es de humano que no entendamos, pero hermano, a veces Elohim tiene diferentes medios, aunque él dice que él no depende del testimonio de ningún hombre. Elohim conoce el corazón del hombre y sabe cuándo un corazón está dispuesto, cuándo una tierra es cultivable y cuándo una tierra es estéril, cuándo un árbol es, esa terminación EZT significa árbol. Por ejemplo, Erz, en el árbol de la vida, en este caso, esa terminación Erz es árbol. De manera que el hombre a veces he tratado en la escritura como un árbol fructífero, como que da fruto. Y el árbol de la vida, que en este caso es el Hijo de Elohim, pues el fruto que da es fruto para vida y para vida eterna. Da fruto abundante. Él dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos. De manera que si un pámpano en él no lleva fruto, el Padre lo corta, como fue cortado Judas. Así que hermano, a veces Esireret se refiere a lo fructífero. José, en la profecía de Jacob, de Génesis capítulo 49, dice que José era fructífero. Así que, y el mundo un poco que es el cosmos, es el arreglo. El mundo existe por un arreglo, porque existe bajo el arreglo de la ciencia del bien y del mal. De manera que, aunque el Mesías dio su mensaje de Eretz Israel, sin embargo es un mensaje para el mundo, por cuanto dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que el mundo es un arreglo donde el hombre está bajo, como le decía, ese arreglo de la ciencia del bien y del mal. De manera que la vida un poco depende de eso, de la aplicación de la ciencia cuando las personas se enferman, de los avances científicos, y que en algunos momentos nada de eso puede retener la vida en una persona, porque en el único hermano que hay vida eterna permanente. Por eso dice que los homicidas no tienen vida permanente en él. ¿Por qué? Porque la pierden. Porque el Hijo vino a dar vida eterna que no depende de la ciencia
no depende de los avances científicos. He ahí lo de la ciencia del bien y del mal, porque esos avances son buenos y contribuyen a la vida sobre la Tierra. Sin embargo, la misma ciencia trajo la bomba atómica, la misma ciencia ha traído las diferentes doctrinas que oprimen al hombre, que esclavizan al hombre. Así que, sin embargo, el Hijo de Elohim vino a ser libre al hombre, y verdaderamente libre, porque aunque los que vivían en Eretz Israel, como los que vivían en Eretz en el principio, los Benei Elohim, y que fueron destruidos por cuanto perdieron su misión en Eretz y empezaron a juntarse, es decir, que ellos debían mantenerse, vamos a utilizar el término Kadosh. Sin embargo, se mezclaron con los Benei Adán, los de Adamat, de manera que todo eso trajo violencia sobre la tierra y el juicio, la destrucción por el diluvio de toda la tierra. Cuando Noé sale del arca, ese pacto que hace Elohim con Noé, no solo con Noé y su familia, sino con todo ser que habitaba sobre la faz de Eretz. Era Eretz. Era una nueva tierra que había sido borrada, pero que ahora era Eretz. Iba a ser fructífera. Pero, como ustedes saben, si han leído las escrituras, que por la línea de Sem nace Abraham, al cual se le revela la palabra de Elohim y le dice que salga de su tierra y de su parentela a la Eretz que él le va a mostrar. Así que, hermano, es humano que de momento no entendamos, pero como le decía, el Mesías es quien nos guía a toda verdad. El Mesías es quien nos va a guiar a esa Eretz que Él ha ido a prepararnos, porque la tierra que hoy conocemos va a ser, como decir, purificada con el fuego de la palabra de Elohim, y que sería una nueva Eretz, una nueva tierra, donde vamos a habitar juntamente con Elohim y con el Mesías. Así que, hermano, aquí el Mesías le está diciendo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, es decir, que no solo él le está diciendo que ellos eran hijos del Satán, del Nahas, aun cuando ellos se consideraban Benei Elohim y estaban en Eretz Israel, habían algunos, no todos, porque él le habló a un grupo de judíos que le estaban siguiendo, y quizás algunos de ellos y otros que no le seguían le dicen que ellos no han
sido esclavo nunca de nadie, como él le dice que lo va a hacer verdaderamente libre. Eliezer, el siervo de Abraham, como le he dicho, vivía con Abraham, era un siervo fiel de Abraham, sin embargo era el esclavo, y cuando Abraham le dice a Elohim, que en este caso a Adonai, que de aquellas promesas que él le había dado, sin embargo, que él no le había dado nunca un heredero, es decir, no le había dado hijo, que él no tenía hijo, y que Eliezer, aquel damaseno, era quien lo iba a heredar. De manera que él le dijo, no, no va a ser Eliezer, es decir, el esclavo, sino va a ser un hijo tuyo, un hijo engendrado por ti. De manera que el hijo es el heredero. Por eso es que dice que el esclavo no permanece para siempre en la casa y el hijo sí. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Eso se lo dice a los judíos, a los que son de la casa de Israel, que no van a permanecer para siempre en la casa si verdaderamente el Hijo no los hace verdaderamente libres. Sin embargo, a las personas del mundo que estamos fuera de Eretz Israel, sin embargo, cuando creemos, cuando miramos, creemos y seguimos a este Mesías, sin embargo, pasamos de muerte a vida, pasamos del mundo y estamos caminando hacia la Eretz que Él nos está preparando, porque Él se fue, pero dice, a prepararnos lugar para nosotros, es decir, a la nueva tierra, a donde vamos a habitar. Es importante también, y lo voy a leer en el Tanaj para que podamos tener entendimiento, cuando en Éxodo capítulo 3, cuando Adonai, es decir, el Mesías, se revela a Moisés. Lo vamos a leer. Le dice, apacentando Moshe las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim. Entonces se le apareció el enviado, es decir, el Malach Adonai, el mismo que se le apareció a Johanan en la isla de Patmo para darle la revelación. Y le dice, el enviado del Eterno, en una llama de fuego en medio, aunque de algún modo el enviado del Eterno, es decir, el enviado de Elohim es su propio hijo, pero que Malach significa enviado, pero también significa ángel. Así que él es el enviado, así mismo él le dice. En una llama de fuego en medio de una zarza, él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moshe pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando Adonai vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moshe, Moshe, y respondió, heme aquí. Elohim le dijo,
no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa, Admat Kodesh, Admat Kodesh, es decir, no trata como es el monte de Oreb, como Eretz, sino Admat Koré, tierra Kodesh, tierra santa. Dice, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Yo soy el Elohim de tus padres. Abraham ya había muerto, de manera que él está hablando en el tiempo presente, porque él es vida eterna. Él es vida eterna. No hay pudiéramos decir, un pasado. Él es vida eterna, de manera que él dice, yo soy el Elohim de tus padres, Elohim de Abraham. Por eso él dice, yo no soy Elohim de muertos, sino de vivos. Así que cuando él le está diciendo, antes de que Abraham fuese Yud-He, yo soy, le está diciendo, yo soy aquel que dijo, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de... Disculpe. Cuando él le está diciendo, yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, le está diciendo, yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. De manera que él es el Elohim eterno, él representa la vida, la eternidad. Antes que Abraham fuese, Yud-He, yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, en presente, no en pasado. Y dice, y le dijo Adonai, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Hermano, los pueblos que están bajo opresión, cuando un pueblo bajo opresión clama al Elohim del cielo y no a los ídolos, porque los ídolos, aunque tienen ojos, no ven, aunque tienen nariz, no huelen, aunque tienen oído, no oyen, y aunque tienen boca, no hablan, aunque tienen mano, no palpan, y aunque tienen pies, no caminan. Es decir, son nada, inertes, de manera que el que cree, el que se postra ante un ídolo, se está postrando ante nada, se hace vano, hace su vida vana. El que todo procede de Elohim, hermano, no podemos tributarle ni gloria, ni poder, ni honor a lo que no tiene vida, a lo que no salva. De manera que el que te provee, el que te bendice, el que te multiplica sobre la tierra, el que te guarda, es Elohim por medio de su Hijo. Aquellos que hoy ponen su confianza quizás en una religión, quizás, como dicen ellos en Cuba, las palabras que usan es aquellos que creen en un santo, es decir, en un ídolo, en una entidad espiritual que tiene diferente nombre,
le dicen santo, ellos creen en un santo, pero en un santo que es Kadosh, que es separado para Elohim. Kadosh significa santo, significa separado para Elohim, y que no te guía a una vida de pecado, ni de borrachera, ni de adulterios, ni de fornicaciones, a una vida de inmundicia, a una vida de corrupción. No puede ser posible que un santo, por más dinero que te dé, te guíe a una vida de corrupción y al final a la muerte. Pero cuando Elohim te llama a una vida, a la vida eterna y a una vida Kadosh, separado para Elohim. Separado de manera que, aunque estás en el mundo, ya no eres del mundo. Ya no hace las obras que hacía en el mundo, ahora hace las obras que son agradables a Elohim. Así que, hermano, nunca le atribuya ni gloria ni poder a uno de esos ídolos, ni a una religión, porque una religión es sencillamente que usted está diciendo, usted es seguidor de una doctrina que un grupo de hombres han creído y que quizás uno o varios hombres han establecido esa doctrina y han encontrado han encontrado oidores para que sigan esa doctrina. Por ejemplo, la doctrina pentecostal a la cual yo pertenecía. Es una doctrina, es una manera de creer, es un camino que han encontrado entre las Escrituras y el Nuevo Testamento para que de esa manera decir creo en Dios. Asimismo, creen en Dios los bautistas, creen en Dios los testigos de Jehová, creen en Dios los adventistas, creen en Dios. Es decir, han encontrado un camino que ellos el que consideran correcto. Es un camino doctrinal que para ellos lo ha llevado al Dios verdadero. Es un camino doctrinal. Pero el camino de Elohim no es un camino doctrinal. El camino es su Hijo. Es este que se reveló como hombre verdadero. Es la vida. El único que puede guiar a la vida es aquel que es la vida. Aquel que todo su obra, su palabra, su obrar es para vida. Pero la palabra que estoy por leerle aquí para que podamos entender, donde él le dice a Adonai a Moshe, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores. Y le comencé diciendo que todo pueblo que esté bajo opresión, que clame al Elohim verdadero, Elohim los liberta, no solamente a los pueblos, al hombre, hermano, al hombre que se sienta en opresión, que se sienta como que lo asfixian. Dice, pues he conocido su sufrimiento, la palabra que quiero decir. Yo he descendido para librarlo de las manos de los egipcios. ¿Quién descendió? ¿Quién le está diciendo a Moisés en este caso que él ha descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, es decir, de la tierra de Bemitzraim,
como decir, del desierto de Egipto, de la tierra de Egipto, a una tierra buena, es decir, a Eretz, a una tierra buena y amplia, una tierra, y describe que fluye leche y miel. Es decir, a Eretz, lo que luego fue, es decir, a la tierra, al lugar de los cananeos, de los heteos, de amoreo, fereceo, heveo, jebuseo, y luego fue la tierra de Israel, Eretz Israel, de manera que le cambia el nombre, le cambia la suerte, le cambia, es decir, la naturaleza que tenía esa tierra siendo buena, porque los habitantes de aquella tierra se habían hecho infructuosos, se habían hecho estéril a la palabra de Elohim, y por eso es que Elohim los saca de esa tierra, porque se han hecho infructuosos, no han dado fruto, ni de arrepentimientos, ni de frutos de vida. Hoy, y debo decirlo, hermano, se ve en este mundo, aunque el Satán, el Nahas, es el que busca los conflictos para que vengan la muerte, pero también es el que lleva adelante, es el padre de mentira, es el que siembra doctrinas contenciosas para traer guerra y traer muerte sobre la tierra. Y en este caso estoy hablando de Palestina. Por seguir una doctrina que no lleva a la paz, sino es una doctrina de guerra, han entrado con Israel en una guerra interminable, que la vamos a ver hasta el final de los tiempos, donde grandes ejércitos del mundo se levantan contra Israel, contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque no han entendido el lenguaje del Mesías, porque no hacen las obras. Ellos también se consideran hijos de Alá. Así que, hermano, en este momento ellos están firmando un acuerdo de paz. Pero cuánta destrucción y cuánta muerte ha habido. Cuánta destrucción y cuánta muerte y miseria han traído sobre aquellos palestinos en este caso. Así que Elohim, siendo aquella tierra donde habitaba el cananeo, el amoreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, era una tierra amplia, una tierra buena que fluía leche y miel. Sin embargo, Dios los expulsó y le dio esta tierra a Israel. Se la prometió a Abraham. Pero aquí la palabra es: yo he descendido
Aquí dice Beeret Lehaxiló. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, de los opresores. Y de esa misma manera descendió del cielo el Hijo de Elohim para librarnos de nuestros opresores, para hacernos verdaderamente libres, sin hacer guerra, sin utilizar armas que maten al hombre, al otro hombre, sino que nos ha dado la palabra de vida, como usó Abraham aquella intersección cuando ciudades como Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por el fuego. Sin embargo, Abraham intercedió, no pensó por dentro como decir, es mejor que destruyan esa tierra porque allí viven en pecado, viven en adulterio, en fornicaciones, en homicidios, la homosexualidad que se mostraba allí en aquella tierra. No, él intercedió para que si aunque sea 10, 5, un justo hubiera sobre esa tierra. Y fíjense que no pensaba ni en su sobrino, no clamó por su sobrino, sino por un justo que hubiera sobre esa tierra para que no fuera destruida. Ese es, hermano, el testimonio de un hombre que ha conocido a Elohim, de un hombre que caminó por la tierra y tuvo que tratar con diferentes personas, y él veía que cuando un pueblo no era temeroso de Elohim, le dijo a Sara, no diga que eres mi esposa, sino mi hermana, porque eres una mujer bella, bonita en este caso, y por causa de eso pueden matarme. Porque, como él explica, habían personas que temían a Dios. Era lo que estaba diciendo ahorita cuando él se encuentra con Melquisedec. Hay una identificación porque Melquisedec muestra ser el sacerdote del Elohim Altísimo y Abraham un siervo del Elohim Altísimo. De manera que hubo una identidad entre ellos dos. Sin embargo, por causa de que habían hombres que no temían a Dios ni guardaban sus mandamientos, pues él se limitaba y utilizaba esta estrategia para evitar que lo mataran. Así que, hermano, vuelvo a la palabra, yo he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Y el Hijo de Elohim, él dice a los judíos, y yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, para redimirlos de los pecados y hacerlo verdaderamente libre. Quisiera que en verdad algunos de mis hermanos judíos y algunos de mis hermanos palestinos escucharan vieran esta publicación, este testimonio, específicamente que estamos dando, para ver, hermanos, si de algún modo se le abre el corazón al Hijo de Elohim, se le abre el corazón a la palabra de Elohim, a la verdad, a la vida,
y de lo mismo digo de mis hermanos según la carne, lo mismo digo de nuestros hijos, de nuestros nietos, que están en la vanidad de las religiones de este mundo, que están en la vanidad del mundo, y no en la verdad que nos lleva a la vida. Y no solo para ellos, sino también para todo ser viviente que habita sobre la faz de la tierra. Es este evangelio, es el evangelio del Hijo de Elohim, es el evangelio de aquel que descendió del cielo, que no es del mundo, que no es terrenal, que es de arriba y que vino a dar testimonio. Y el que recibe su testimonio, vamos a ver lo que dijo Juan, el profeta, en el capítulo 3. Creo que es donde Juan vuelve a testificar acerca del Mesías. Fíjense que aquí Juan 3:16, las personas pueden leer lo que lo va a llevar al Mesías, lo va a llevar a la verdad, al Hijo de Elohim. Aquí dice, hubo una discusión entre los discípulos, Juan 3:25. Dice que Juan bautizaba en Enón, es decir, purificaba en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran purificados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, Juan era un profeta de verdad, de la verdad, era un profeta de Elohim. Sin embargo, lo encarcelaron para callarlo. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Johanán y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, fíjense, Juan vino como testigo a dar testimonio, no a predicar, no a enseñar una doctrina. Juan vino a dar testimonio. Es un testigo, más que un profeta, es un testigo. Purifica y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, lo que le dije ahorita. Que no le atribuya ni gloria, ni honor, ni poder, ni alabanza, ni te postre, porque tú consideras que una entidad espiritual te está dando. No, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba, del cielo, de donde está el Mesías, el Hijo de Elohim. Toda la gracia, todo el amor de Elohim viene. Sin embargo, el hombre recibiendo el bien, se lo atribuyen al que no es, ni tiene poder para hacerlo. Dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy uno enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla.
el que viene del cielo es sobre todo, es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Elohim es veraz, que Elohim es verdadero. Fíjense que Juan dijo, yo soy de la tierra y hablo de las cosas de la tierra. Pero el que viene del cielo, eso, ¿quién fue que vino del cielo? El Hijo de Elohim. Juan aceptó el testimonio del Mesías, lo creyó, lo recibió. Atestigua, el que recibe su testimonio atestigua que Elohim es veraz, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla. Es decir, que el Mesías vino a hablar las palabras de Elohim, pues Elohim no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no lo verá. No verá a Elohim ni al Hijo. Bueno, dice que todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron. Pero dice que todos van a resucitar, uno para vida eterna y otro para condenación. ¿Por qué? ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Así que, hermano, este es el testimonio del Espíritu, este es el testimonio del Mesías, este es el testimonio que estoy dando, el testimonio del Espíritu que he recibido. Fíjense como una pequeña enseñanza que recibí, no digo pequeña en el sentido de pequeñez, sino aquel estudio que estaba dando el hermano de que a Caín le dice, tú me sacas de Erez y me envía hacia Adamá, es decir, lo expulsó de la tierra y lo hizo extranjero en Adamá, y ese era el castigo que él veía muy grande para él, y que cualquiera que lo matara. ¿Por qué? Porque allí no había temor de Elohim, allí no había nada. Aquellos hombres estaban, como decir, estéril, infructífero, en violencia y en de todo. Que el mismo Caín que mató a su hermano dijo que cualquiera que lo encontrase en esa tierra lo mataría. Así que él sabía que allí habían, hablando en términos que se usan en un lenguaje en mi país, bandidos, más bandido que él, y él le puso una señal para que a que nadie que lo encontrase lo matara, de manera que, según decía el hermano, que pasaron 7 generaciones, por eso dice 7 veces será vengado Caín, porque pasaron 7 generaciones y a la 7ª generación un hombre hirió a Caín con una flecha, y de esa herida Caín murió. Así que es para que vean, hermano, todo lo que hemos venido diciendo y cómo él se le revela, y cada palabra que sale de la boca del Mesías es la palabra de Elohim. Es cumpliendo las escrituras desde el principio al fin. Por eso él le dice, en un momento él le dice, lo que desde el principio le he dicho, lo que desde Bereshit le he dicho y que estoy cumpliendo, ese soy yo. Sea el testimonio del Espíritu, el testimonio
del Mesías revelado en el Evangelio eterno sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, porque aunque dice lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, el camino del hombre está en su mente, hermano. Las decisiones del hombre están en su mente y es en el espíritu donde se decide el camino que el hombre va a seguir. Es donde se decide a quién cree, a quién usted le va a creer, a un terrenal, a uno que murió, que no halló solución para su propia vida. Recuerdo a mis padres y es un recuerdo permanente su ejemplo para mí. Pero mis padres fallecieron. De manera que aunque dice que aunque padre y madre nos dejaren con todo, Elohim nos recogerá. ¿En quién nos recoge? En su Hijo. En quien nos da ese abrigo, esa protección. Y como Él dijo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. De manera, hermano, que estamos bajo el amparo, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Él ora por sus discípulos, le dice, aquellos hombres que del mundo me diste, los he guardado por el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Ahora le dice, Padre, guárdalos. Como decir, ya yo no voy a estar en el mundo, pero ellos sí van a estar en el mundo. Guárdalos, no lo quite del mundo, sino guárdalos de todo mal. Así que, hermano, estamos bajo ese amparo, estamos bajo la guianza de nuestro pastor, del único que dio su vida por sus ovejas. ¿Quién es? El hombre que tiene palabra de vida eterna. ¿Quién es el hombre para guiarlo a la vida?